Presente, yo todavía luego empiezo a grabar. Buenas tardes, querida profesora y compañeros. En el día de hoy expondremos sobre la pedagogía de la alteridad en Emanuel Levinas y Henry Bess. Mi grupo está conformado por Dana Flores, Sebastián Gómez, Anderson Durango, Miguel Pérez y mi persona. Emanuel Levinas nació en 1906 y murió en 1995. Fue un filósofo y escritor francés de origen lituano, conocido por su enfoque ético en la filosofía. Estudió en Francia y Alemania, donde fue influenciado por Edmund Husserl y Martin Heidegger. Levinas es famoso por su idea de que la ética es la filosofía primera y por su énfasis en en la responsabilidad hacia el otro. Es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, lo cual justifica gran parte de su obra y por qué reflexiona tanto sobre la alteridad, la justicia y el sufrimiento humano. Por otro lado, tenemos a Henry Besset, que nació en 1923 y murió recientemente en el 2013. Fue un lingüista y profesor francés, especializado en didáctica del francés como lengua extranjera. Él también es reconocido por su colaboración con el Consejo de Europa en proyectos sobre política lingüística. Fue autor de numerosos textos sobre pedagogía del lenguaje y promovió métodos innovadores para la enseñanza del francés, incluyendo enfoques comunicativos y funcionales. Aquí tenemos una pequeña tabla sobre el contenido de nuestra exposición. Primeramente tenemos la introducción general o la alteridad presentada por mi persona. En segunda instancia tenemos la pedagogía o filosofía de la alteridad de Manuel Levinas, encargada por mi compañera Dana. En tercer lugar tenemos pedagogía según Manuel Levinas, encargado por mi compañero Sebastián. En cuarto lugar tenemos aportes de Henry Bessel a la pedagogía, encargado por mi compañero Anderson Durango, y finalmente las conclusiones y reflexiones pedagógicas por parte de mi compañero Miguel. Antes de empezar la visión pedagógica que tenían estos dos autores, hay que hablar un poco sobre el concepto de la alteridad que se menciona repetidamente en nuestra exposición. ¿Qué es la alteridad? Esto significa ser o lo otro. Es el reconocimiento de la existencia de alguien diferente a uno mismo, sino también tener la capacidad de aceptar y respetar la diversidad. Este concepto es importante en la actualidad porque en un mundo tan globalizado, lleno de conflictos culturales y sociales, la alteridad nos invita a repensar nuestras relaciones humanas desde la empatía, la ética y la apertura hacia el otro. Emmanuel Levinas y Henry Bessel son dos referentes clave en el pensamiento sobre la alteridad de la ética y la educación. Su relevancia es tan impactante que ellos retaron y desafiaron los modelos educativos tradicionales centrados en el yo que enseña para abrirse al otro que aprende. ¿Qué quiere decir esto? El yo que enseña es la persona que está difundiendo la información o el conocimiento. Este agente va a ser un agente secundario, un agente interno. Aquí lo que importa es el otro que aprende, o sea, el receptor, quien está recibiendo esa información o ese conocimiento. Este modelo promueve una pedagogía mucho más humana, empática, responsable y nos hace muchísimo mejor personas para una sociedad.
Emmanuel Levinas, Filosofía de la Alteridad. Construyó su teoría en oposición al individualismo de la filosofía occidental, específicamente criticando a Heidegger y la tradición kantiana. Su obra se centra en superar la primacia del yo para priorizar la relación ética con el otro, el rostro del otro. El rostro del otro interpreta el yo, no matarás. No es solo físico, es una manifestación ética que me obliga a responder a no reducir al otro a mis categorías. Para Levinas, el rostro del otro representa una exterioridad que interrumpe la autosuficiencia del sujeto. Esta presencia exige una responsabilidad infinita, no basada en la reciprocidad, sino en la vulnerabilidad y la demanda que el otro impone. Responsabilidad infinita. La ética levisiana se fundamenta en una asimetría radical. El sujeto debe responder al otro antes que a sí mismo. Esta responsabilidad no se elige ni se limita, sino que es inherente a la condición humana. Crítica a la filosofía occidental centrada en el yo. Levinas cuestiona las tradiciones que colocan al yo como centro del conocimiento y la moral. Propone una ética de la alteridad donde la subjetividad surge desde la respuesta al otro, no desde la autoconciencia. Aplicaciones a la pedagogía general. Su filosofía inspira una educación basada en la acogida, donde el docente reconoce al estudiante como un otro, irreductible. Esto implica priorizar sus necesidades, contexto y singularidad sobre métodos estandarizados. Bueno, yo ahora les voy a hablar sobre la pedagogía según Emmanuel Levinas. Pues bueno, la pedagogía desde la mirada de Emmanuel Levinas no parte de una metodología educativa tradicional, sino más bien de una relación ética profunda entre el maestro y el alumno. Para Levinas, pues la educación no es simplemente transmisión de conocimiento, sino un encuentro con el otro, un espacio donde se reconoce al estudiante como un ser único, irrepetible y portador de una diferencia que debe ser respetada. Bueno, la educación como un encuentro ético. Bueno, Levinas plantea que antes de cualquier enseñanza existe una responsabilidad hacia el otro, es decir, hacia el estudiante. Este otro no es simplemente un receptor pasivo de contenidos, sino alguien que interpela al docente con su presencia, su historia y su rostro. El rostro del otro, como ya lo hemos mencionado, para Levinas es el símbolo de vulnerabilidad, de humanidad y de exigencia ética. Segundo, el rol del docente. Pues bueno, en este enfoque, o sea, en la pedagogía de Levinas, pues el docente no es una autoridad impositiva, sino alguien que acoge, que se deja afectar por el otro, que asume una responsabilidad ética previa a la enseñanza misma. Enseñar, pues en este sentido, implicaría estar abierto a lo que el otro trae, sus saberes, su cultura, sus miedos, su silencio. Es un proceso de escucha y hospitalidad, en el que ambos comparten conocimientos. Tercero, la alteridad en el aula. Pues bueno, Levinas propone que el aula debe ser un lugar donde la diferencia no se elimina, sino que se valora. La pedagogía, en este caso, no busca formar clones del maestro, sino abrir horizontes hacia lo desconocido, hacia lo distinto. Cada estudiante es un mundo y debe ser reconocido como tal. En esto, pues, hay unos ejemplos prácticos en los cuales está, por ejemplo, escuchar activamente a los estudiantes para así poder saber qué piensa cada uno, adaptar las estrategias educativas según sus contenidos, o sea, también según sus contextos, porque una persona no aprende igual a otra. Necesitas preparar
algo para que todas las personas así puedan aprender. Bueno, también se debe promover el respeto y la diversidad en el aula, porque como ven, bueno, si no hay respeto, pues no estaríamos llegando a ningún lado. Gracias. Bueno, yo hablaré sobre los aportes de Henry Bess. Henry Bess se ha destacado por su reflexión en torno a la ética. En cuanto a la importancia del otro proceso educativo, su pensamiento se inscribe dentro de la tradición fenomenológica y ética, especialmente influyendo por el pensamiento de Manuel Levian, aunque con un enfoque más aplicado al campo pedagógico. La obra de Levinas centraba en la primacia del rostro del otro y la ética como filosofía primaria. Marca profundamente el pensamiento de Bess. Este retoma la idea de que la relación con el otro no puede reducirse a lo meramente instrumental o cognitivo, sino que implica una apertura ética y radical. En el contexto educativo, esto se traduce en la necesidad de reconocer al estudiante como un sujeto irreductible, portador de alteridad. La énfasis en la comunión y el diálogo del otro. Bess pone especial atención en la comunicación auténtica como medio de encuentro con el otro. En sus procesos de pedagogía, el diálogo no es solo una herramienta didáctica, sino una experiencia ética que implica escucha activa, respeto y reconocimiento de la diferencia. La escuela para Bess debe ser un espacio donde se cultive esta actitud dialógica, diferencia y similitud con Levinas. No, pues, si bien Bess se inspira a Levinas, su propuesta difiere en el sentido de que busca una mayor concreción en el ámbito educativo, mientras que Levinas se mantiene en un plano más filosófico y abstracto. Bess traslada sus ideas al aula, planteando situaciones reales en las que la alteridad se pone en juego. Aún así, ambos comparten la idea central de que la ética precede a cualquier otro tipo de relación. ¿Te escucho bien? Sí. Miguel, adelante. Listo. Bueno, ya para concluir la pedagogía de la alteridad de Emanuel Levinas y Henry Bessie, vamos a hablar un poco sobre el resumen en sí, bueno, las principales ideas, la importancia de esta pedagogía y la educación intercultural, inclusiva y ética. Bueno, por una parte, las principales ideas, pues vimos que Manuel Levinas propone que el otro es irreductible, es decir, no se puede alejar o no se puede separar, tiene que siempre estar incluido y tiene una importancia muy grande en la sociedad. Y esta presencia, pues, no debe interpelar éticamente, es decir, todos somos responsables del otro desde el momento en que lo reconocemos. En el tema educativo, significa que enseñar no simplemente es transmitir conocimientos, sino abrirse al rostro del otro, a su diferencia y su dignidad. Por otra parte, Henry Bosset dice que desde una perspectiva pues, un poco más práctica y pedagógica, complementa la visión de Levinas, al destacar la necesidad de una educación basada en el reconocimiento mutuo
el diálogo y la comprensión intercultural. Ambos pues coinciden en que educar es un acto profundamente ético, que debe partir del respeto por la diversidad. Se presenta pues como una herramienta fundamental. Nos recuerda pues que cada estudiante debe ver el mundo y merecen ser escuchados y valorados. Practicar esta pedagogía, la pedagogía de la alteridad, nos permite construir espacios educativos más humanos, empáticos y justos. Y la reflexión, bueno, es una reflexión más crítica como futuros docentes. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras aulas actualmente? Bueno, pienso yo que deberíamos comenzar por prácticas más concretas. Escuchar activamente a nuestros estudiantes, crear espacios de diálogos pues, horizontales, adaptar metodologías a la diversidad del aula y así promover actividades que valoren las experiencias personales y culturales de todos los estudiantes. También pues, implica revisar nuestras propias posturas como docentes. ¿En realidad estamos dispuestos a ser transformados por el encuentro con el otro? Es una pregunta que deberíamos hacernos. Y para cerrar esta presentación, una frase: educar no es moldear al otro a nuestra imagen, sino dejarnos transformar por su diferencia. Muchas gracias. Para finalizar esta presentación, por últimamente, un contexto que ejemplifica excelentemente la forma de pensar de estos dos pedagogos es la siguiente. En una clase de lengua extranjera, en una escuela de secundaria, la profesora propone una actividad en la que los estudiantes deben realizar una entrevista a un compañero sobre su historia de vida, ¿cierto? Bueno, aquí ellos se enfocaban en sus emociones y experiencias personales y contexto familiar. Durante la actividad se pone especial atención a la escucha, sin interrumpir, respetando la diferencia y acoger la palabra de los otros. Esto porque es un ejemplo clave, porque desde la perspectiva de Levinas, por ejemplo, esta práctica representa una pedagogía ética del rostro del otro, donde el alumno deja de ser un objeto de enseñanza para convertirse en un otro significativo. Desde la perspectiva de veces que se centraba en un enfoque de la dimensión subjetiva y vivencia del aprendizaje, este ejemplo también pone en práctica la potencia de la implicación personal del estudiante en el proceso de aprender una lengua extranjera. Esto como por último, y aquí cerramos nuestra presentación. Muchas gracias, profesora y querido estudiante.